La luz cae sobre un rostro que aprendió a mandar en silencio. Antes de que la cámara grite acción, ella ya impuso el clima de la escena, una mezcla de elegancia fría y herida antigua. Se llama Carmen Montejo. Nació lejos del Valle de México y, sin embargo, terminó siendo una de las columnas de su época dorada. No necesitó gritar para ser temida. No necesitó pedir permiso para ocupar el centro. Dicen que su mirada podía torcer un diálogo mediocre y volverlo destino. Dicen también que detrás de ese temperamento había un precio que solo ella pagó. En este relato conocerás 27 escenas de su vida y de su carrera. Un recorrido donde el fulgor del estudio convive con pasillos en penumbra, contratos que se firman con prisa y secretos que nadie quiso escribir en los créditos. Porque la historia oficial cuenta su ascenso, pero apenas roza aquello que de verdad le dolía: la nostalgia de la isla que dejó atrás, la reinvención a fuego lento en un país extraño, la disciplina que a veces rayaba en tormenta. Carmen Montejo no solo actuó personajes intensos, los vivió. Cuando la pantalla pedía fragilidad, ella la fabricaba con precisión quirúrgica. Cuando pedía dureza, la encendía como si destapara una caja de memoria. Su lugar en la época de oro es innegociable. Compañera de repartos exigentes, dueña de una dicción que cortaba como vidrio fino, antagonista de lujo, capaz de robarle el aire a la protagonista sin arrebatarle la luz. En la palma de tu mano la mira con recelo. Mujeres sin mañana la vuelve enigma. El vampiro la deja caminar por la frontera entre fe y superstición. Pero más allá del inventario de títulos, importa la huella, esa forma de tensar el gesto hasta volverlo historia. ¿De dónde salió esa fuerza? ¿Qué la sostuvo en los años en que la fama se siente como una casa con demasiadas habitaciones vacías? Hay quienes susurran que su perfeccionismo rayaba en aislamiento. Hay quienes recuerdan una generosidad imprevista cuando nadie miraba. Entre esas dos orillas, Carmen construyó un mito, el de la actriz que nunca negoció su estándar y por eso fue amada y temida. Aquí vamos a cruzar las puertas que su propia leyenda dejó entreabiertas. La infancia que la empujó al escenario, los primeros papeles que olían a riesgo, el vértigo del éxito, las fisuras íntimas, las despedidas y la herencia que hoy sigue respirando en los cinéfilos de este siglo. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las historias que el brillo intentó ocultar. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. Raíces. El recuerdo nace con olor a sal y madera vieja. Una niña observa cómo el sol se parte en el filo del mar y aprende, sin saberlo, a sostener la mirada. La familia la cuida como quien resguarda una vela en medio del viento. Pero la vela quiere arder. Hay disciplina, hay lecturas prestadas, hay una timidez que combate con imaginación. En la casa se habla de trabajo y de honradez. En su cuarto, la niña repite frases frente al espejo porque intuye que las palabras también tienen cuerpo. La despedida de la isla, el equipaje es breve, el miedo no. Un barco o un avión, da lo mismo, se convierte en frontera entre lo que fue y lo que será. La adolescente mira hacia atrás y entiende que toda partida es una escena que no admite repetición. Promete no olvidar la música ni el acento, pero sabe que deberá afilar la voz para un público nuevo. No hay épica, hay incertidumbre. El mapa se reescribe con cada paso, y la brújula ahora es el hambre de escenario. La ciudad extraña. La primera impresión de la gran ciudad es un ruido que no descansa. Calles que parecen pasillos de estudio, edificios que se elevan como escenografías, un aire delgado que obliga a respirar distinto. Consigue un cuarto modesto y una rutina de audiciones, recados, colas interminables. Descubre que el talento no quita el sueño, pero la tenacidad sí. Anota nombres, horarios, direcciones,
Aprende a caminar rápido y a escuchar despacio. En la noche, cuando el bullicio cede, repasa los textos con una devoción que roza la plegaria. Voz antes que rostro, la primera puerta que se abre no es la del cine, sino la de una cabina. El vidrio, los micrófonos, la luz roja encendida. Un pequeño templo donde la respiración manda. La voz encuentra su lugar antes que la cámara, y ese orden la marca para siempre. En la radio descubre el poder de sugerir sin mostrar, de tensar una pausa hasta volverla latido. Un director le corrige la dicción con severidad, y ella agradece el rigor como quien recibe una armadura. Entiende que la técnica no apaga el fuego, lo encausa. Primer telón. El teatro llega como una prueba mayor. Tablas gastadas, vestuarios que huelen a historia, un público que juzga sin indulgencia. En el ensayo general comete un error mínimo y siente que todo se desploma. En la función de estreno, el error se convierte en impulso. No hay cámara para repetir, solo el tiempo real y el filo del silencio. Al caer el telón, los aplausos golpean como una ola que por fin la nombra. Esa noche no duerme. Descubre que el escenario cura la nostalgia y a la vez la profundiza. Ser actriz será, desde ahora, un modo de irse y de volver. Puerta de estudio. Un pasillo largo, luces frías, secretarias que deciden destinos con una ceja alzada. Ella llega con la serenidad que da el hambre bien domada. Un asistente la mira 2 veces, como quien se topa con un acento que no esperaba, y la hace pasar. Del otro lado hay un productor que finge prisa y un director que no finge nada. Le piden leer un texto breve. La respiración se ordena, la dicción cae como cristal. El silencio posterior vale más que cualquier aplauso. No la contratan ese día, pero la vuelven a llamar. Las puertas grandes nunca se abren de golpe. Se entreabren, tantean, miden la paciencia de quien espera sin arrodillarse. Un papel que muerde. El primer personaje de peso no es heroína ni mártir. Es una mujer con aristas, con zonas en sombra, con lengua afilada. Al recibir el libreto, Carmen lo lee como quien escucha un rumor sobre sí misma. Ensaya las pausas, talla el gesto, decide que la dureza será un traje a la medida. En el set, un actor veterano intenta marcarle el ritmo y ella, sin faltar al respeto, impone el suyo. La cámara lo entiende antes que el elenco. Cuando el director canta corte, nadie dice nada, pero varios toman nota. El papel muerde y deja marca. El público descubre que también se puede amar a quien incomoda. La cámara aprende su rostro. Hay un close-up que la bautiza. El fotógrafo pide medio punto menos de luz y ella sostiene la mirada hasta que el tiempo se vuelve elástico. No busca agradar, busca verdad. El encuadre se demora en una duda mínima, en una comisura que trepida, en una respiración que llega tarde. Ese día entiende que la cámara no solo roba, también devuelve. A partir de entonces, el equipo técnico la trata con esa mezcla de respeto y curiosidad que se tiene ante los objetos peligrosos y bellos. Un rumor corre por los foros. Esa muchacha convierte cada plano en una cita a ciegas con el abismo. El pacto con el rigor, el éxito incipiente trae tentaciones, atajos, complacencias, halagos que suenan a trampa. Carmen firma otro contrato, pero antes firma consigo misma. Llega temprano, se va tarde, aprende el oficio de memoria y de intuición. Si no entiende una línea, la interroga hasta desnudarla. Si un director le pide menos, ella da justo lo necesario. Si le piden más, trepa un peldaño sin perder la calma. La fama es una ola, y ella decide ser roca. Prefiere que rompa y que talle. Entre toma y toma, calla. En su silencio crece un jardín de disciplina. Nombre en cartel. Una noche, al pasar frente al cine, ve su nombre en letras que ya no caben en la modestia. Siente alegría, sí,
pero también un vértigo antiguo. Recuerda la isla, la cabina de radio, las tablas gastadas. Todo se reúne en ese rectángulo de luz. En la función, el público reacciona en momentos que no estaban subrayados. Ríe donde duele, calla donde debería estallar. Al salir, una mujer mayor le toca el brazo y le dice gracias con una voz que tiemble. Carmen entiende que, a partir de ahora, cada papel será una promesa con desconocidos, y decide honrarla, aunque le cueste noches en blanco. Galardón que pesa. El premio llega envuelto en terciopelo y promesas. La sala aplaude, los focos duelen. El discurso sale medido como una respiración en frío. Carmen sostiene la estatuilla y por un instante siente que no es un trofeo sino una deuda. La prensa insiste en la palabra consagración. Ella escucha otra, vigilancia. Desde esa noche, cada gesto será observado, cada silencio interpretado. En casa, deja el galardón sobre una repisa discreta y vuelve al libreto. Sabe que la gloria envejece más rápido que una flor cortada. El único antídoto es trabajar hasta que el cansancio se vuelva música. Antagonista de culto, le ofrecen un papel que otros temen. Una mujer sin redención visible, escrita con filo y con sed. Acepta sin pestañear. En el set, el director le pide un tono más bajo, casi un susurro que intoxique. Ella talla la voz hasta hacerla cuchillo. El resultado incomoda y fascina. No es villana por capricho, es un espejo de la época. Ambición, miedo, ternura que no aprendió a nombrarse. El público busca odiarla, termina siguiéndola. Esa contradicción la convierte en figura de culto. Para Carmen, el reconocimiento tiene una doble cara: la ovación y la sospecha de que la han entendido demasiado. El precio de la mirada. Hay un close-up que circula como postal clandestina entre cinéfilos. Ojos que no piden perdón. Boca que guarda una verdad que no se dice. El fotógrafo, años después, confiesa que jamás volvió a encontrar ese equilibrio entre deseo y amenaza. Carmen aprende que su rostro narra incluso cuando calla, pero ese don exige sacrificios. Cuidar el cuerpo como instrumento, renunciar a fiestas que a otros le suman titulares, decir no a guiones que confunden grito con intensidad. Su ritual se vuelve casi monástico. Algunos lo llaman frialdad. Ella lo llama respeto por el oficio. Sombras en el camerino. El camerino huele a laca y a cartas sin remitente. En el espejo, dos luces parpadean como si supieran un secreto. Corre el rumor de una rivalidad con una estrella cercana. Tal vez hubo un comentario desubicado. Tal vez solo el hambre de prensa. Carmen decide no alimentar la hoguera. Saluda, trabaja, se retira. Sin embargo, algo se fisura. Un asistente cambia de bando. Un productor demora una llamada. Un periodista fabrica una frase que nunca dijo. La actriz aprende el arte de la distancia. Proteger la intimidad como se protege una herida que aún sangra bajo el maquillaje. El set que se volvió laberinto. Un rodaje nocturno. Una escena de pasillos y puertas que no llevan a ninguna parte. La atmósfera se espesa, la temperatura cae, el equipo bromea con fantasmas. Carmen entra en cuadro, y por un segundo siente que el laberinto es real. No hay salida fácil, solo la brújula de la verdad. Convierte el miedo en precisión, como siempre. Al gritar corte, el silencio pesa distinto. Esa noche comprende que su carrera es ese pasillo. Avanzar con serenidad aunque el mapa cambie. La película estrena semanas después con éxito. El rumor de extrañas energías en el estudio también. Ella sonríe. Toda obra grande convoca sus propias sombras. La grieta en casa. El éxito no hace ruido cuando entra, pero deja crujidos cuando se instala. En las madrugadas,
El departamento parece un teatro apagado. Flores marchitas, guiones subrayados, una taza fría junto a la ventana. Carmen empieza a notar que la calma tiene bordes ásperos, un cansancio distinto, persistente. Le recuerda que el cuerpo también cobra derechos. Pide revisar la agenda. Espacia las filmaciones. Afina la respiración como quien afila una llave antigua. Nadie lo ve desde afuera, pero a puertas cerradas ensaya la escena más difícil. Aprender a detenerse, sin sentir que traiciona a la mujer incansable que la trajo hasta aquí. La traición elegante, el golpe no llega con gritos, llega con modales. Un colega, de trato impecable, negocia a espaldas suyas un cambio de escenas que la relega a la penumbra. Cuando se entera, Carmen no alza la voz. Pide una reunión, mira a cada uno a los ojos y coloca sobre la mesa una sola palabra: respeto. No hay escándalo. Hay límites. El director comprende y recompone el orden. Esa noche, frente al espejo, Carmen entiende que la verdadera autoridad no necesita estruendo. La traición, incluso cuando viene vestida de seda, deja una enseñanza. Cuidar el territorio creativo, como se cuida la dignidad. El oráculo del set. Durante un rodaje en un caserón antiguo, la escena exige caminar por un corredor de retratos y pronunciar una frase que parece presagio. Al tercer intento, el aire se espesa y una lámpara titila, sin motivo. El equipo bromea, pero ella guarda silencio. Hay días en que el oficio se parece a una conversación con lo invisible. Carmen, termómetro del ambiente, ajusta el tono y vuelve a decir la línea con una calma que corta el frío. Al director se le humedecen los ojos sin saber por qué. Más tarde, ya en casa, Carmen escribe una nota breve. Todo se apaga igual que una luz si no cuidas el interruptor. La guarda en un libro. No es miedo, es conciencia de finitud. El expediente que estalló, un tabloide decide que la realidad le pertenece y publica una historia que jamás sucedió. Se multiplican micrófonos, preguntas envenenadas, titulares que cazan clics. Carmen responde con un comunicado sobrio y con hechos. No discute versiones, muestra trabajo. Acepta una entrevista larga, una sola, y la convierte en clase magistral de ética profesional. El ruido se desgasta ante la evidencia. En los foros, técnicos y actrices jóvenes comentan en voz baja: así se defiende una carrera. El episodio deja cicatriz, pero también claridad. Desde ahora, solo hablará cuando haya algo que honrar. El adiós que no dijo adiós. Una obra de teatro la enfrenta a un espejo sin concesiones. En el acto final, el personaje se despide sin pronunciar la palabra despedida. El público llora en un silencio compacto. Al terminar, Carmen queda sola en el camerino y descubre que esa escena le pertenece más de lo previsto. No es retirada, es tránsito. Decide elegir con pinzas lo que viene, abrazar menos proyectos y darles más sangre. En la última función de la temporada, al caer el telón, escucha un aplauso que tiene algo de ritual. Ella inclina la cabeza con una gratitud que pesa. Sabe que, a veces, la mejor forma de seguir es aprender a desaparecer a tiempo dentro del personaje. El cuerpo empieza a hablar con un idioma antiguo que ninguna fama entiende. Despacio, casi con pudor, le recuerda que la resistencia también necesita cobijo. Carmen afina la agenda, como si afinara una cuerda de violín. Menos ruido, más intención. Repite un gesto sencillo antes de salir a escena, una caricia en el lomo del libreto, y con eso ordena el mundo. En los ensayos se sienta al fondo y escucha a las actrices jóvenes pelear con la respiración. Luego se acerca, corrige una curva, lima una palabra, sugiere una pausa. No busca discípulas, busca continuidad. La escena se vuelve un río que ella ayuda a encauzar
sin firmar el cauce. Llega un proyecto para televisión que parece menor y termina siendo Brújula, una historia íntima, sin alardes, donde la cámara se pega al rostro y no perdona la mentira. Carmen acepta porque intuye que el gran cierre no siempre lleva trajes de gala. Va al set con la ferocidad domada de quien ya lo vio todo y aún se permite asombro. En un parlamento breve, apenas 2 líneas, coloca una verdad entera. El director hace silencio largo y no pide otra toma. Hay momentos en que el oficio solo se inclina. Afuera, la ciudad corre más rápido de lo que conviene. Titulares apurados, alfombras rojas que brillan y se apagan en una noche. Estrenos que duran lo que dura una tendencia. Carmen camina a contraluz. Elige una obra de teatro con taquilla modesta y crítica exigente. En las funciones, el público la mira como se mira a alguien que sostiene una puerta entre 2 épocas. Una noche, al terminar, una espectadora le entrega una carta y dice: «Gracias por hablarme sin conocerme». Carmen guarda la nota en el bolso como quien guarda una prueba de vida. Cuando la salud la obliga a frenar, no declara despedidas. Se retira a una casa con árboles que enseñan paciencia. Las mañanas huelen a café y a papel subrayado. Relee guiones antiguos y descubre detalles que entonces no vio. Respiraciones ajenas, sombras de personajes secundarios, luces mal domesticadas. Escribe apuntes sueltos, una especie de manual íntimo del actor que no pretende publicar. En el margen de una hoja, anota una frase que la persigue desde siempre: «La verdad es una luz que pide sombra para brillar». El final llega con la discreción que ella practicó toda la vida. No hay estridencia, hay despedida honda. La noticia corre como un murmullo que aprieta el pecho. En el velorio, compañeros de generaciones distintas se reconocen en un mismo gesto: hablar en voz baja, como si una escena continuara y nadie quisiera arruinarla. Se recuerdan planos, silencios, risas perdidas entre tomas, la manera en que su mirada podía enhebrar una emoción sin decirla. Alguien desarma un mito con una imagen sencilla. Carmen, en un pasillo de estudio, levantando el pulgar a un técnico que había resuelto un problema de luz. Esa gratitud sin público, dicen, era su firma secreta. La ciudad la llora sin monumentos. La memoria los alza mejor. Sus películas vuelven a circular. Sus escenas encuentran ojos nuevos. Su rigor se convierte en ancla para quienes empiezan. El legado no es una palabra hueca. Es una forma de estar frente a la cámara, una ética que no se negocia, un rumor de excelencia que obliga a todos a tomar aire. Cuando un plano exige verdad, alguien en el set suelta una broma. Hazlo como lo haría Carmen. Y en esa frase, mitad juego, mitad plegaria, ella vuelve a entrar en cuadro. Toda gran figura de la época de oro deja una estela que se mide menos por los premios que por la manera en que nos enseña a mirar. En Carmen Montejo, esa lección fue directa y a la vez misteriosa. Actuar como si cada plano fuera una confesión y cada silencio un juramento. Su biografía no cabe en la lista de títulos, tampoco en las etiquetas de mito o de diva. Cabe en un gesto que afinó hasta la transparencia, en la disciplina que sostuvo cuando el brillo reclamaba concesiones, en el pudor con que cargó sus victorias y en la entereza con que administró sus grietas. Desde la radio hasta el teatro y el cine, su voz se volvió brújula, templó emociones sin sobreactuarlas, tensó la fragilidad hasta convertirla en fuerza, hizo de la dureza un modo de proteger lo que amaba. Mirada hacia atrás, su ruta parece inevitable, pero en su momento todo fue elección. Cada puerta que no forzó, cada guión que interrogó, cada horario que respetó, como si la ética también tuviera reloj. Cuando el ruido quiso dictarle el paso, eligió el compás de la artesanía.
Cuando la fama la empujó a la trinchera del personaje fácil, eligió la arista incómoda que revelaba humanidad. No hubo espectáculo en su defensa del oficio. Hubo coherencia. Por eso, su legado no solo vive en las copias restauradas, en los homenajes o en las notas de aniversario. Vive en la respiración de quienes hoy se paran frente a una cámara y recuerdan que verdad y precisión no pelean, se necesitan. También queda el misterio. Esa zona sin focos que toda vida preserva. Tal vez fue la nostalgia de la isla, tal vez el espejo silencioso del camerino, tal vez el pacto íntimo que firmó con su propia exigencia. Ese misterio no se resuelve, se honra. En una época que acelera y olvida, Carmen nos obliga a desacelerar y mirar de nuevo, a aceptar que la luz solo brilla de veras cuando tiene sombra alrededor, a entender que un personaje puede ser una casa donde uno entra para conocerse y, al salir, deja una ventana abierta para el siguiente visitante. Si algo nos pide su memoria es continuidad. Seguir cuidando la palabra, seguir afinando la pausa, seguir tratando al espectador como a un cómplice adulto, no como a un cliente de turno. Porque, al final, el cine que perdura es el que nos devuelve preguntas mejor formuladas. Y la suya, desde aquel close-up que aprendió a respirar, sigue vigente. ¿Qué hacemos con la verdad cuando por fin la encontramos? ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.